Bueno, hoy vamos a arrancar este encuentro del taller de redacción 1 hablando un poquito de dibujo. ¿Por qué vamos a hablar de dibujo? Porque nos sirve para pensar en nuestra relación entre la lectura y la escritura. Se dice, o se suele decir que, o se sabe, que una de las formas con las cuales los dibujantes eh, ablandan la mano y aprenden nuevas técnicas de dibujo es a partir del calcado. Toman los dibujos o las imágenes respecto de las cuales encuentran un desafío formal respecto de lo que ya saben dibujar y poniéndole encima una hoja de calcar van tratando de replicar las líneas de los dibujos en función de ver cómo le funciona la mano al sostener la herramienta de dibujo que estén utilizando y a partir de eso poder aprender la técnica a partir de la cual se pudieron lograr los dibujos que están justamente calcando. Esto no solo lo hacen en relación con eh, las obras que ellos tienen como preferencia, sino también de todas aquellas obras que puedan notar el dibujante que hay algún rasgo técnico particular que quiere aprender, más allá de que el autor o la obra en particular no sean de su mayor gusto. ¿Cuál es el corolario de esto? Que robar está bien. Para aprender a escribir así como el dibujante calca, uno no tiene que tener ningún tipo de empacho en robar de aquellos autores a los cuales uno le gusta, aquellos autores que uno encuentra que tienen determinadas formas de escribir que uno quisiera replicar. Por supuesto, siempre cuando hablamos de esta cuestión de robar, estamos hablando de poder adquirir una técnica, apropiársela a uno y después poder replicarla bajo control. Recuerden lo que nosotros hablamos en relación de la planificación de la escritura en algún momento durante las jornadas anteriores del taller. Ahora, cuando me refiero a esta cuestión de aprender a robar una técnica, estoy hablando básicamente de cuál es el sentido profundo de una consigna que se suele repetir como si fuese una letanía eh, en los procesos de aprendizaje de la escritura, que es importante leer mucho para poder escribir. Es cierto que es importante leer mucho para poder escribir, pero no es cierto que cualquier tipo de lectura ayude a la escritura. La lectura por placer, por ejemplo, que es la mejor de las lecturas, si uno quiere, obviamente es la más placentera, es la lectura con placer, no necesariamente es una lectura que ayude a la escritura. Uno no necesariamente mejora sus propias técnicas de escritura leyendo los autores que a uno le gusta. A veces es leyendo otros autores que uno encuentra jeites, técnicas, estilos, formas, decisiones de escritura que tienen que ver con los problemas que uno tiene a la hora de escribir y con las búsquedas que uno tiene a la hora de escribir. ¿Sí? Eh, la lectura para la escritura tiene que ver con justamente aprender a leer para encontrar en los textos los lugares donde el autor hace sus decisiones, los lugares donde el autor deja sus marcas de estilo, los lugares donde formalmente el autor está realizando cosas que para lo que yo estoy escribiendo me pueden servir. Entonces, no se trata de deglutir lecturas como si estuviésemos comiendo semillitas de girasol, una tras de la otra durante horas hasta no dar más. Sino que es otro tipo de lectura mucho más paciente, mucho más minuciosa, con objetivos claros que tienen que ver con
los objetivos que uno se plantea a la hora de escribir. Por ejemplo, yo quiero aprender a adjetivar y a realizar enumeraciones. Bueno, si por la vida uno se cruza con los libros de Rodolfo Walsh, los libros de cuentos, tanto como los informes periodísticos de Rodolfo Walsh, es muy probable que aprenda mucho en relación con esto, sobre todo si lee para escribir. Y no solamente lee por placer, lo cual también uno puede hacer con Rodolfo Walsh. Acá está Rodolfo Walsh. Este libro es El violento oficio de escribir. Es la compilación de parte de la obra de periodística de Rodolfo Walsh, de buena parte de los informes periodísticos que hizo él. El informe periodístico es un género muy particular, un género híbrido. Y bueno, voy a leer un tramo de uno de estos informes que se llama La isla de los resucitados, que también pueden encontrar en esta edición, que es mucho más bonita, que se llama El País del Río, Aguafuertes y Crónicas, y que compila informes periodísticos y aguafuertes, las aguafuertes de Roberto Art y los informes periodísticos de Rodolfo Walsh, sobre la zona del río, digamos, del río Paraná específicamente, en una edición de la editorial universitaria de nuestra universidad, de la UNER, que es la de la UNER. Es mucho más bonita pero bueno, este es el que yo marqué con lápiz, porque lo tenía antes. En un tramo de La isla de los resucitados, fíjense lo que hace Rodolfo Walsh. Voy a leer diferentes partes. En una pieza oscura hay 12 hombres sentados en el suelo. Cada uno tiene una pila de mazorcas a su lado y desgrana el maíz con la mano. Se oye un ruido monótono, áspero, isócrono. Otra parte. Hombres a caballo arrean ganado. Mujeres sentadas cosen a máquina. Oficinistas llenan sus planillas. Los internados hacen la mayor parte del trabajo en la colonia. Leo otra parte. De algún modo, esa vasta actividad reproduce el mundo exterior, incluso en las protestas, la sorda rebeldía, el testimonio de la injusticia. Los sueldos se atrasan, la ropa no llega, la comida es mala. Hay hermanitos que no tienen un centavo para comprar la leche. Leo otro tramo. A veces llega un día en que el médico les dice: puede irse, le doy el alta. Y oye esta respuesta: no quiero irme, porque esa es su casa, su tierra, su gente. Bueno, ¿qué es lo que hace Rodolfo Walsh? Enumeraciones o adjetivaciones de atríos. Es como si le diera alto, ancho y profundidad a las escenas que va pintando respecto de la vida de leprosos en una isla. De eso se trata, la isla de los resucitados. Esa técnica Walsh la utiliza constantemente a lo largo de su obra y, bueno, justamente uno quiere decir, a ver, ¿cómo puedo aprender a generar una imagen respecto de lo que estoy contando? Bueno, ahí hay una técnica. Walsh utiliza esos tríos. Eso es algo que uno leyendo Walsh lo descubre y dice, bueno, ¿lo robo para mí o no lo robo? Tiene que ver con la forma que yo quiero intentar escribir o no. Bueno, esa es una decisión de escritura.